poderoso, victorioso, quien nos dio la victoria con su amor. Soberano, Rey de gloria, confesamos que eres, una vez más, poderoso, victorioso, que nos dio la victoria con su amor. Soberano, Rey de gloria, confesamos que eres el Señor sobre toda la tierra. Excelente es tu nombre sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Poderoso, poderoso, victorioso, que nos dio la victoria con su amor. Soberano, Rey de gloria, confesamos que Él es el Señor sobre toda la tierra. Excelente es tu nombre sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Hoy confesamos que Cristo es el Señor. Hoy confesamos que Cristo es el Señor. Confesamos que Cristo es el Señor Sobre toda la tierra, excelente es su nombre sobre todos los pueblos, no hay otro como tú. Ustedes, por favor, poderoso, fuerte. Hoy confesamos que Cristo es el Señor. Confesamos que Cristo es el Señor. Hoy confesamos que Cristo es el Señor. Amén. Amén, hermanos. Hoy confesamos que Cristo es el Señor. ¿De cuántos Cristo es el Señor en su corazón? Porque Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Y Él es Dios. Y Él conoce nuestras necesidades. ¿Sabe en qué condiciones hemos venido el día de hoy? Aquí a su iglesia, a su templo. Y en este tiempo quiero invitar a la congregación a que incline su rostro y le pueda decir al Señor cuánto lo necesita, cuánto anhela de su presencia, que esa relación que podamos tener con Él sea en cada instante, en cada día. Él conoce las luchas y las pruebas que estamos pasando. Él quiere que se lo digamos y quiere ayudarnos también. ¿Por qué no le dice al Señor cuánto lo necesita? Y si tiene que pedir perdón, esta es una buena oportunidad para hacerlo. Dígale. La palabra del Señor dice que abogado tenemos delante del Padre, que es nuestro Señor Jesucristo, y Él intercede por nosotros. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los homicidios, oh Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios que yo te daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu del quebrantado. Señor, en esta mañana, juntamente con tu pueblo queremos, Señor, adorarte, Señor. Queremos, Señor, exaltar tu nombre, bendecirte, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, Señor, reconociendo de que sin ti nada podemos hacer. Y, Señor, tu pueblo, tus hijos reconocen, Señor, que, Señor, tú eres el único que puede sanar nuestras dolencias, perdonar nuestros pecados,
limpiarnos de toda maldad y toda iniquidad, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Queremos adorarte y exaltar tu nombre, Señor. Bendito sea, Señor. Señor mi Dios, te entregamos nuestras cargas, te entregamos, Señor, nuestras luchas y también nuestras necesidades. Derrama de tu Espíritu Santo en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Le damos gracias al Señor porque a través de esa sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que fue el precio que pagó nuestro Señor Jesús, podemos ser limpiados y lavados de todo pecado y toda maldad y poder entrar confiadamente delante del trono de gracia de nuestro Padre Celestial, confiadamente conforme a su palabra. Vamos a seguir adorando al Señor. Santo es su nombre, santo eres tú, oh Dios. Tú habitas en la alabanza de tu pueblo, coronado con poder. Ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Habitas en la alabanza de tu pueblo, ángeles alrededor cantan con nosotros alabanza y gloria a ti, Señor. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. Santo es tu nombre, oh Dios, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La creación declara tu gloria, santo eres tú. La tierra adorará, a su nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Toda la tierra adorará, a su nombre cantará, cantará a ti, Señor. En tu nombre, oh Señor, todos se postrarán, confesarán que tú eres el Señor. Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. Para gloria del Padre declaramos que tú eres Dios. Tú eres Dios. Tú eres
tu nombre cantará, cantará a ti, Señor. Y toda la tierra cantará a nuestro Señor. Amén, hermanos. La palabra de Dios dice que un día estaremos delante de su presencia y que los que creemos en ello podremos adorarle eternamente. Amén. También la palabra del Señor dice en Juan capítulo 4, los versículos 23 y 24. Mas ahora viene la hora en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. La palabra del Señor dice que Dios es espíritu. No es material, pero creemos por fe, conforme a su palabra, que Él está en medio nuestro. Dios habita en medio de su pueblo y le adoramos, ¿verdad? Porque Dios es bueno y bueno en gran manera. También la palabra del Señor dice que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Y el barro no le dice al alfarero que debe quitarme de aquí o debe ponerme más allá. Él, en su inmensa sabiduría, nos hizo conforme su voluntad. Y aunque a nosotros nos parezca muchas veces que no es correcto o que nos duela, que nos quiten o nos pongan algo, Él es sabio y es bueno. Porque su voluntad, dice su palabra, es buena, es agradable y es perfecta. Muy bien, vamos a adorar al Señor y vamos a decirle que Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy, yo sin ti humilde anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mírame y prueba mi corazón, lávame y quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, de tu poder hoy dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. ¿Cuánto con honestidad pueden decir que el mundo, que nuestros vecinos, nuestras familias, nuestro trabajo y estudios pueden ver en cada uno de nosotros a nuestro Señor Jesucristo? No es una prueba, no estoy probando a nadie, no soy nadie para hacerlo, pero ¿cuántos podemos tener esa convicción? Y si no la tenemos, hagámoslo, hermano, que cada día podamos ser mejores, que cada día podamos buscar esa comunión y esa relación con nuestro Señor Jesús. Por eso nos llaman cristianos, porque tenemos a Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Qué les parece si entonamos una vez más este himno? Y vamos a adorarle al Señor una vez más. Haz lo que quieras
mi Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy, dócil y humilde, anhelo ser, cúmplase siempre mi tu querer. Haz lo que quieras de mi Señor, mira mi prueba, mi corazón, lava mi quita toda maldad, para que tuyo sea en verdad. Haz lo que quieras de mi Señor, cura mis llagas y mi dolor. Tuyo es, oh Cristo, todo poder, tu mano extiende y sana mi ser. Haz lo que quieras de mi Señor, de tu poder hoy dame la unción. Dueño absoluto, sé de mi ser, que el mundo a Cristo puede en mí ver. Miren lo que dice la letra de este himno, ¿no? Haz lo que quieras de mi Señor. Voluntariamente le entregamos nuestras vidas. Y quiero invitar a nuestro amado pastor Wilson Chávez para que nos comparta. Muchas gracias. Gracias, hermano. Junto con el saludo, quiero presentar un video que nos habla de la iglesia perseguida. Tal vez a usted le llama la atención que en pleno siglo XXI estemos hablando de la iglesia perseguida. Podría llamar la atención porque en este lado del mundo, miren, nos reunimos con tanta libertad. No hay restricciones para venir y adorar al Señor juntos como iglesia. Pero en Medio Oriente, nuestros hermanos en la fe están sufriendo tremendamente. Esto no lo sé por los diarios, usted lo ha leído en los diarios, pero lo que dicen los diarios probablemente no sea ni el 10-20% de lo que realmente acontece. Yo lo sé por reuniones con pastores de esos lugares. Egipto, lo que es Medio Oriente, tenemos iglesias, sin mencionar más países, iglesias aliancistas que están pidiendo con urgencia el apoyo espiritual y material de sus hermanos. Vamos a ver un video. Todo lo que usted va a ver en el video es verdad, absolutamente verdad. Ponga atención. Down through the centuries, the sands of time have shifted, exposing a cruel and barbaric persecution of the Christian church in the Middle East. Beheadings, crucifixions, rape, and displacement are reminiscent of the persecuted church of the 1st century. In the 21st century, يعني في اضطهاد جامد عليهم، في اضطهاد، ما كانش خطف، في غير قتل، في اي حاجات وحشه. قال لهم ايوه انا مسيحي. راح بعد كده راح ضربوا خرطوش، جوزي عينه خد خرطوش، خد واحده هنا واحده هنا واحده الحته دي، يعني خد 6. عشان انا مسيحيه اضطهاد، بيضطهدوني دول عشان انا متمسكه بديني، فمعايا جوزي راح سبب كده برضه في مسيحي. Persecution can go from being arrested, believing in what you believe in. It can go even worse, of killing, of beheading. Our weapons as Christians is to love them and to forgive whatever they did for us. احنا المسيح علمنا المحبه وعلمنا التسامح وعلمنا الغفران، فلازم نغفر له معه. هي دي حياتنا في الدنيا، دي رساله بنديها، رساله عايشين عشانها. لازم نعرف الناس التانية ازاي ان احنا اولاد المسيح. The more they are persecuted, the more they love. It's so encouraging and it's worth everything.
our life, our possession, everything. As a church, we think this is a time of prayer, this is a time of waiting for a great revival, this is a time of serving God with all our hearts, this is a time to partner together to serve the Lord. It's very important that the persecuted church knows that there is other churches, other Christians all over the world praying for them. ربنا قال ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني، فهو الصلاة أسلم حل لمشكلتنا احنا. صلوا من أجلنا، من أجل أن يتمم الله عمله معنا. Pray for a revival, pray for visitations, pray for God to show Himself, pray for many people to see visions and dreams about Jesus, pray for the walls to fall so the light will come and the chains will fall. Pray for freedom for people to choose and to know more about the eternal life. While ISIS and other militant extremists try to silence their voices, the Spirit continues to move. In the face of such persecution, the body of Christ needs an army of prayer warriors, men and women willing to make sacrifices, to rebuild and restore, to give humanitarian aid, and to raise international awareness and prayer. These will be the acts of love and service that Jesus commended when He said, "Whatsoever you did for the least one of these, you did for me." Podemos ser indiferentes a lo que está pasando con nuestros hermanos. El pastor que habló, porque hay un pastor allí, a quien conozco personalmente, por eso le digo, no es un video que hemos recogido, simplemente sabemos de lo cierto que es esto, que hemos oído. Nos dicen ellos que se habla de millones de refugiados. El último dato recibido es de 4 millones de refugiados, entre los cuales están hermanos nuestros, creyentes por miles. Y está pasando algo muy interesante. La iglesia evangélica está mostrando su amor, la iglesia cristiana evangélica, la Alianza Cristiana y Misionera, para ser más directo, en estos países de Medio Oriente está mostrando el amor de Cristo y ganando muchas almas para el reino de Dios. Muchas almas. Por ejemplo, una de las iglesias ya tiene 1.500 personas y son todos de origen musulmán, porque entre ellos también tienen tremendas diferencias. Este es el tiempo para orar, y no solo para orar, sino también para poner nuestra colaboración material. Por eso nuestra iglesia desde este mes de julio comienza un apoyo con la Iglesia Alianza en uno de los países, no quiero mencionar el lugar exactamente, con los cuales vamos a trabajar de tal manera que seamos apoyo espiritual y apoyo material. Y oportunamente, en la permisión de Dios, vamos a traer al pastor para que él mismo nos hable y despierte nuestra conciencia, nuestro corazón a la necesidad de nuestros hermanos. Amén, hermanos. Orar y respaldar. Vamos a la palabra. Tenemos con nosotros a un pastor que queremos mucho y respetamos mucho. Lo hemos tenido en el tiempo de los primeros años de Lima, el encuentro con Dios, y después aquí en nuestra iglesia también. Pero por varios años ha dejado de venir. Ahora estuvo con nosotros en el retiro de parejas. Lo vamos a tener hoy en este culto y en el siguiente, y estamos hablando de su visita el próximo año. Es un hombre de la palabra, es un siervo de Dios que como un profeta nos obliga a pensar. Muchas veces los cristianos simplemente recibimos las cosas, pero hay que razonarlas, hay que pensarlas. Y yo creo que en el precioso ministerio de don Gerardo de Ávila, ¿ya se acordaron? ¿Cuántos recuerdan a don Gerardo de Ávila? Hay algunas manos, otros ya no, están por otro lado. Bueno, don Gerardo nos dará la palabra del Señor, nos bendecirá el Señor y nos gozaremos siendo exigidos a pensar. Adelante, don Gerardo, lo recibimos con un cariñoso aplauso.
No voy a decir la edad de don Gerardo, solo voy a decir que tiene en el ministerio 62 años sirviendo al Señor. Adelante, don Gerardo. Estoy acostumbrado a la tecnología esta moderna, me tienen que perdonar. Y voy a tener que hacer un ajuste serio en el tiempo porque yo me dedico a la parte de la educación, a la parte conceptual de la fe cristiana, y entonces lo que hago es que doy clases y usualmente las clases duran 1 hora o 1 hora y media y aquí duran 45 minutos. Entonces tendré que hacer un reajuste para cumplir con las especificaciones que ya me dieron. Tengo que poner esto porque ese reloj no está muy claro y no me quiero pasar yo del tiempo. También la manera en que estoy vestido es por una expresión de amor hacia Pepe. Así no es como yo usualmente me he visto. Yo creo que la corbata la hizo un neurótico que odiaba a los hombres. Yo o uso camisa de mangas cortas o guayabera, pero por amor a Pepe me he visto así, aunque Pepe no tiene el mismo amor que yo tengo para él, para mí, porque si él me amara me dejaba venir en camisa. Así que tendremos que hacer algo para modificar la situación. Yo voy a hablarles en esta mañana con la ayuda de Dios sobre algo que yo creo que está ausente en la vida de la iglesia. Yo trabajo con diferentes denominaciones, diferentes grupos, y he encontrado que en la mayoría de las iglesias no existe lo que yo llamo una pastoral para el dolor. O sea, vamos a acomodar bien esto de la hora. Para la persona que sufre, hemos desarrollado una iglesia triunfalista, donde el que cree, el que tiene fe, muchas gracias, vive en una alfombra mágica, que nada malo le ocurre. Con lo que vamos a trabajar es con lo que yo llamo un ejercicio de filosofía de la religión. El amor de Dios en el contexto del sufrimiento humano. Se ha desarrollado una iglesia triunfalista, que es diferente a una iglesia triunfante. En la iglesia triunfalista no ocurren cosas malas al que cree. Hay iglesias, hay cruzadas que hacen ofertas que la Biblia no hace. Por ejemplo, hay cruzadas que dicen: esta es la noche de los milagros y traigan a los enfermos. La Biblia no respalda esa invitación de traer a los enfermos y Dios los va a sanar. Claro que Dios sana, y que Dios sana no es un asunto de fe, sino un asunto de lógica. Ustedes tienen a un hombre, un ingeniero que diseña un carro y el carro rompe. ¿Lo podrá arreglar? Y cuando se lo llevan roto y lo arreglan, dicen: ¡qué milagro! El ingeniero que inventó el carro lo arregló. Si Dios nos hizo a nosotros, Dios puede curarnos a nosotros cuando enfermamos. Que Él cura no es un problema. Que Él cura a todos sí no es cierto. Hay personas a las que Dios sana de la enfermedad y hay personas a las que Dios usa la enfermedad para llevarlos a su presencia. Y la Biblia no garantiza que Dios va a sanar a todo el que se lo pida. No lo garantiza, pero hacen la oferta: esta es la noche de los milagros, traiga a los enfermos, traiga a la gente con problemas.
Y hay una señora que tiene una vecina, esto es una ficción que yo he creado para ilustrar la idea. Tiene una vecina que tiene cáncer, la invita a la noche de los milagros y la señora va, pero termina la reunión de la noche de los milagros y ella no es sanada. Entonces se acerca una señora que parece que tiene iluminación espiritual y le dice, pero mire, hermana, es que usted no tiene fe, porque para el que cree todo es posible. Entonces ahora la señora, además de cáncer, es incrédula. Pero hay otra mujer que está más cerca de Dios y conoce más cosas y se le acerca con una voz que tienen estas personas como de espiritualidad, de misticismo. Dice, hermana, ¿por qué usted no examina su corazón? Si a lo mejor usted tiene algún pecado escondido, porque usted sabe que Dios no oye a los pecadores. Entonces ahora la señora tiene cáncer, es incrédula y está en pecado, un pecado escondido que no encuentra. Si se hubiera quedado en su casa habría salido mejor. ¿Por qué? Porque ya tenía cáncer, que es bastante malo. Pero por haber venido a la noche de los milagros, regresa a su casa con cáncer, incrédula y con un pecado que no sabe dónde está escondido. No, esas ofertas no las hace Dios. Yo entré a un hospital una vez, a la habitación de una señora enferma, y cuando yo entro hay un hombre que acaba de orar. Y cuando lo oigo que él dice amén, le dice a la señora, a su esposo y a la familia, ya está sana. Lo único que falta es que el médico venga y lo certifique. Lo que hizo el médico fue cambiarla para un hospital con mayores recursos y poco tiempo después la señora murió. Eso de declarar sana a una persona no tiene respaldo bíblico. Porque cuando Dios sana, la persona no muere. Cuando Cristo le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado, y se montó en el bote, y vino una tormenta, y Cristo estaba durmiendo, y todos los demás estaban desesperados. ¿Por qué Cristo estaba dormido? Porque cuando se montó en el bote, dijo, crucemos al otro lado. Él no dijo, tratemos de cruzar al otro lado. Vamos a ver si podemos cruzar al otro lado. Él dijo, crucemos. Y por lo tanto, iban a cruzar. Cuando Dios hace una cosa, no cambia de idea para hacer otra cosa. Cuando Dios sana a una persona, al poco rato no dice, oye, no, cambié de idea, te vas a morir, y se muere. No es así. ¿Qué es lo que sucede con el dolor? Que dan explicaciones que la Biblia no respalda. Por ejemplo, miren lo que dice Pablo. ¿Quién enferma y yo no enfermo? Miren lo que sigue diciendo. Mas tuve por cosa necesaria enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, y vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Porque tenía gran deseo de ver a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a la muerte, mas Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino aún de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Y escribe Pablo en otra de sus cartas, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Un compañero de él lo tiene que dejar en una ciudad, no puede seguir con él porque estaba enfermo. ¿Por qué no lo sanó cuando había sanado a otras personas? Ahí no se queda todavía, se agrava más el asunto cuando ustedes leen Hebreos capítulo 11, versículo 32 al 39. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe, escuchen la lista, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección.
Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Y el versículo 16 dice, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Lo que yo les voy a estar diciendo hoy es muy adecuado con el video que ustedes acaban de ver, de situaciones que no tienen explicación. Aquí hay dos grupos de personas. Unos sobrevivieron y taparon las bocas de los leones, y otros fueron aserrados. Y los dos grupos, dice Dios, Él no se avergüenza de ser llamado su Dios. Porque lo que valida la fe cristiana no es la circunstancia. Lo que valida la fe cristiana es la conducta cristiana. Por sus frutos los conoceréis. Y algunos pueden superar peligros y otros sucumben a los peligros. Carmita tiene una pequeña perrita y yo la saco a pasear por la vecindad. Y una tarde la estoy paseando a la perrita de Carmita y por debajo de la cerca que estaba rota de una casa sale un perro a atacar a la perrita. Y yo, para protegerla, la cargué y la levanté. Porque si el perro me mordía a mí y yo llegaba a la casa echando sangre, Carmita lo que me iba a decir, ay, qué pena, mi amor, vete al hospital rápido para que te curen. Pero si la que llega herida es la perrita, hay causa de divorcio. No me cuidaste a la perrita, ¿cómo fue que cómo dejaste que el perro? Entonces yo pensé más en la perrita que en mí, porque quiero mantener mi matrimonio, aunque llevamos 58 años de casados, pero bueno. Y todavía no sé cuántos más quedan, porque la madre de Carmita murió casi a los 100. Pero bueno, la fe le permite a uno soportar todo en la vida. Entonces yo cogí a la perrita y la levanté. Y la perrita, el perro que atacó, no contento, saltó para agarrar a la perrita, pero no la alcanzó porque yo la levanté. Pero sí me alcanzó en este brazo. Y me enterró los colmillos en el brazo. Y tuve que llegar a la casa, dejar a la perrita e irme para emergencia. Y en ese momento no lo pensé, pero después sí medio me molesté. Porque dije, si yo he leído en la Biblia que tapó la boca de los leones, ¿qué es más fácil, tapar la boca a un león o al perrito sarnoso ese que me atacó? Pero Dios es el que hace las decisiones. Y ahí es donde está la fe. Un caso más. Ustedes han oído el testimonio que Cristo tenía de Juan el Bautista y el testimonio que tenía Cristo de Pedro. Recuerden que a Pedro dijo, apártate de mí, Satanás, que me eres escándalo. Y de Juan el Bautista dijo, de los nacidos de mujer, ninguno es mayor que Juan el Bautista. Imaginen ustedes que Juan el Bautista y Pedro vienen aquí de paseo y usted lo invita en su bote a salir ahí mar afuera. Pero viene, se oscurece y hay un poco de tormenta y el botecito empieza a hacer agua y usted sabe que los tres no van a llegar al muelle. Usted no se puede tirar la agua para que ellos dos lleguen, porque usted es el que sabe la ruta. Entonces usted tiene que tirar a uno de los dos. Si recuerda el testimonio que Cristo tiene de esos dos hombres, ¿a cuál usted tira? Si estuviéramos en la República Dominicana diríamos, se fuñó Pedro. Se fastidió Pedro. Y usted coge a Pedro y lo tira y se ahoga. Y cuando llega a la orilla le dice, mira, Señor, no te pude traer a los dos, pero te traje aquel del que tú tienes un testimonio más alto. A Satanás te lo tiré al agua y al hombre de los nacidos de mujer, el mayor, te lo traje. Y Cristo le habría dicho, te equivocaste. Porque Dios sacó a Pedro de la cárcel y a Juan el Bautista lo dejó morir de una de las muertes más ridículas que hay. Lo dejó que le cortaran la cabeza
para satisfacer la lascivia de una mujer infiel a su esposo. ¿Quieren ustedes algo más ridículo? ¿Quién entiende eso? Miren ustedes, la Biblia contiene pasajes obscuros. Yo llevo décadas estudiando la Biblia, considero tener una buena biblioteca, tengo amigos que están especializados en diferentes áreas de la teología y hay pasajes que todavía yo no le he encontrado la exégesis, ni tengo la literatura que lo explique, ni tengo amigos que lo explican. La Biblia tiene pasajes obscuros, pero en cuanto al amor de Dios, la Biblia es transparente. En cuanto al amor de Dios, no hace falta estudiar teología ni aprender los idiomas bíblicos, porque de tal manera amó Dios al mundo es fácil. Yo fui capellán de una prisión militar hace muchos años y mi trabajo particular era asistir espiritualmente a los que ejecutaban en esa prisión. Yo he visto ejecutar, no recuerdo qué cantidad de presos. Llegué una vez a una celda para acompañar al hombre que iban a ejecutar hasta el lugar de la ejecución y cuando abren la puerta, abren la celda, le digo, ¿ya estás preparado para lo que viene? Y me dice, sí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo no le di clases de teología por mucho tiempo porque a veces yo los conocía un día o a veces horas antes de la ejecución. Le expliqué nada más el amor de Dios en una cápsula y él lo comprendió y recibió al Señor. Fui a otra celda y cuando le voy a hablar de Dios al prisionero, me dice, no quiero que me busques un cura. Yo le dije, yo te lo busco con mucho gusto porque aquí hay un monje franciscano que yo conozco y con mucho gusto yo te lo busco. ¿Me dejas decirte 2 palabras antes de buscarte al cura? Y me dijo, sí. Y yo le dije, yo te lo voy a buscar. En 2 palabras le hablé del amor de Dios. Le dije, ¿quieres aceptar a Cristo y aceptar ese amor? Y me dijo, sí. Inclinamos el rostro, tuvimos un momento de oración y cuando yo dije amén, le dije, te voy a buscar el cura ahora. Me dijo, ya no me lo busques, ya no me hace falta. Entendió, para el amor de Dios no hace falta estudiar teología. Es muy fácil, muy fácil. Pero fíjense, hermanos, yo confieso que he tenido y tengo a veces problemas intelectuales con Dios. Y si ustedes no los han tenido, que Dios los bendiga. Yo he tenido serios problemas, no con la realidad de Dios, porque mi trabajo en universidades tiene que ver con lo que llamamos teología apologética, que es la defensa de la realidad de Dios sin usar la Biblia, usando sencillamente ciencia, usando lógica, usando filosofía, y yo he trabajado, no recuerdo en cuántas universidades, no solamente con estudiantes, sino con los catedráticos también en la audiencia. Y en la universidad, después que tú presentas tu tesis, tienes que defenderla, lo que se llama el derecho a réplica. Y todavía no han podido destruir la argumentación lógica de la realidad de Dios. Nadie me lo ha podido destruir. Nadie ha podido ridiculizarlo. Dios es sencillamente incontrovertible si tú usas argumentos científicos y lógicos. Yo no tengo problema con que Dios es real. Nunca he tenido problemas con que Dios es real. Mis problemas intelectuales con Dios han sido la forma en que Él administra el mundo. Eso sí me crea problemas. Cuando yo veo la injusticia, cuando yo veo el abuso, cuando yo veo la mala distribución de las riquezas, cuando he entrado al hospital infantil de Miami, médicos, cuando yo era pastor en Miami, habían varios médicos, miembros de la iglesia, algunos pediatras, y me invitaban a veces a que los acompañara al hospital infantil. Ver niños de 5 años, de 6 años, de 4 años,
con un cáncer que los está devorando. Eso me crea problemas intelectuales. Y me desespero, pienso. Pero entonces cuando me tranquilizo, pues digo, si yo fuera Dios, estaría también. Ocurrirían estas cosas porque tendría los elementos de juicio. Cuando veo el abuso. Pero yo no soy el único en eso. Y yo no fui el primero que tuve eso. Yo les voy a leer la Biblia para que ustedes vean que hace muchos siglos hombres piadosos de la Biblia tuvieron el mismo problema intelectual que tengo yo a veces. Miren ustedes cómo dice Job. Después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Yo nunca he hecho eso todavía. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací y la noche que se dijo varón es concebido. Sea que el día sombrío y Dios no cuide de él desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afénlo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como calaginoso día. Ocupe la oscuridad aquella noche, no sea contrada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. Oh, si aquella noche fuera solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldíganla los que maldicen al día, los que se aprestan para levantar su llanto. Oscurézcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana, por cuanto no cerró las puertas del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo desde la matriz, o fui traspasado en saliendo del vientre? Pues que ahora yaciera yo y reposara, durmiera y tuviera reposo. ¿O por qué no fui escondido como aborto, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? ¿Por qué se da luz al trabajo y vida a los de ánimo en amargura, que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro? Y Habacuc dice, la carga que vio Habacuc profeta, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que mire molestia y saco y violencia delante de mí? Habiendo además quien levante pleito y contienda, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale verdadero, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcido el juicio. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y el problema lo presenta aquí la afirmación de un Dios moral. Dice Habacuc, ¿por qué si eres un Dios limpio de ojos? O sea, la afirmación de un Dios moral es el que crea el problema intelectual. ¿Por qué si es moral se comporta aparentemente inmoralmente? Ese es el problema serio. Ahora, los persas no tuvieron ese problema, lo resolvieron fácil al suscribir el dualismo religioso, un Dios del mal y un Dios del bien. Y cuando el Dios del bien gobierna, todo sale bien. Y cuando le toca el turno al Dios del mal, todo sale mal. Pero los judíos eran monoteístas radicales y creían en un Dios moral. Por eso, al ver la inmoralidad, se les creaba el problema. Y observen ustedes lo que dice el salmista. Y tengan en cuenta que el mundo hebreo que produce la Biblia es un mundo de cultura concreta, no de cultura abstracta, como el mundo de los griegos, que funcionaban con ideas. No, ellos funcionaban con cosas, con lo que se podía ver. Al principio, el concepto de salvación en el pensamiento judío, que es un concepto lento en su desarrollo. Al principio, la salvación en el pensamiento judío no tenía nada que ver con después de la muerte, sino sencillamente aquí. Se resumía en ausencia de guerra, ausencia de enfermedad y ausencia de hambre. Ese mundo
concreto, miren ustedes el nivel a la conclusión que llega este hombre en ese mundo. He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Y observen la conclusión a la que llega el salmista. Verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y empezaba mi castigo por las mañanas. Cuando este hombre ve la vida que él lleva y la vida que llevan los que no creen en Dios y los incrédulos, los ateos, tenían una vida superior a la que tenía uno que había limpiado su corazón y lavado sus manos en inocencia. La conclusión lógica es ¿cuál? ¿Quién hizo mejor negocio? ¿Quién hizo mejor negocio? Ellos que no creen en Dios y todo les sale bien, conseguían los antojos de su corazón. Y antojo es una cosa que uno no necesita. No sé aquí las mujeres peruanas, pero por otras partes del mundo, las mujeres cuando están embarazadas dicen que tienen antojos. Y es que el antojo es un capricho, es una cosa que tú no necesitas, pero que la quieres. Entonces dicen por allá que las mujeres se aprovechan del embarazo para conseguir del marido lo que no pueden conseguir. Ay, mi amor, tengo antojo de tal cosa. Entonces esta gente conseguía los antojos del corazón. Y el dolor de él empezaba de por la mañana. ¿Quién hizo mejor negocio? Yo sé que los cristianos no se atreven a decir eso, porque muchos cristianos no piensan. Y había un profesor de la Universidad de La Habana que le decía a los estudiantes, muchachos, piensen que pensar no duele. Pero alguna gente cree que la fe es la neutralización del cerebro, que no piensan. Como alguien ha dicho, que un predicador ruso dijo, la Biblia dice que una ballena se tragó a Jonás, pero si en lugar de decir que la ballena se tragó a Jonás, que la Biblia no dice que fue una ballena, pero la gente dice eso. Si en lugar de decir que la ballena se tragó a Jonás, dijera que Jonás se tragó a la ballena, yo lo creería porque lo dice la palabra de Dios. Yo no. Porque si dice que Jonás se tragó a la ballena, o Jonás no es un hombre o la ballena es una sardina. Pero la gente no piensa. La gente no piensa. No, tenga fe, hermano, tenga fe, tenga fe. Como el evangelista que declaró sano, oró por él, tenía dolor aquí en el estómago. Y después que oró dice, ya está sano. Y dice, no, todavía me duele. Dice, no confiese eso. Por fe diga que no le duele. Además del dolor, ahora usted quiere que yo sea mentiroso. No, chico, yo puedo decir por fe que espero que se me quite el dolor. Pero ahora me duele. No declare eso. Entonces, ¿qué quiere que declare? Porque la gente cristiana no piensa. Por eso algunos creen que yo no soy cristiano, que no tengo el Espíritu Santo. Dicen, no, eso es un intelectual, un cerebral, es un tipo frío. Con eso no te metas porque te va a enredar. No, el salmista llevó eso. Yo no fui el que inventé estos problemas intelectuales. Ya están en la Biblia. Por eso es que yo digo que si yo fuera Dios, esto marchaba diferente. Si yo fuera Dios, como sería omnisciente, el hombre que yo sé que le va a pegar a su esposa se muere en el vientre de su madre. Ese no nace. Y si nace, nace sin brazos. El hombre que yo sé que va a violar a una niña de 10 años, ese no nace. Lo aborta la madre. El terrateniente que va a abusar de sus trabajadores, ese se muere chiquitito. Si yo fuera Dios, nadie emigraba de su país por razones políticas o económicas. ¿Sabe lo que es salir a otro país, a otra cultura, a otro idioma, a otro sistema? Porque en el país donde nace no puede seguir viviendo. Porque hay un sinvergüenza gobernando. Y yo no me estoy refiriendo al Perú, me refiero a otros países. No, porque yo me voy mañana y no quiero que me vayan a crear un problema. Pero cuando me tranquilizo, digo, si yo fuera Dios,
estaría haciendo lo mismo porque tendría unos elementos de juicio que justificarían mi conducta. Y entonces me tranquilizo. Pero cuando me vuelve otra vez a dar, digo, pero si por lo menos Dios me explicara por qué hace lo que hace. Y entonces imagino a Dios hablando consigo mismo. Yo le explicara a Gerardo, pero si le explico no me va a entender. Y si no me va a entender, ¿para qué le voy a explicar? Porque para entender a Dios, ¿qué es lo que hace falta hacer? Dios. El único que entiende a Dios es Dios. Yo sé que hay hermanos que tienen una listita para las preguntas que van a hacer en el cielo. Bote la listita. Cuando usted llegue allá no va a ser Dios, usted va a ser una criatura salvada por Dios. Porque usted nunca va a poder entender a Dios. Lo que yo espero es que Dios me van a permitir decirlo como lo dicen por allá, que es una corrupción del idioma, pero dicen reformatear. Saben que las computadoras, yo lo que espero es que Dios va a reformatear el disco duro mío. Y allí yo no voy a pensar en ninguna de estas cosas. Porque una eternidad con los problemas intelectuales que a veces yo tengo, eso no es eternidad en el cielo, chicos, eso es eternidad en el infierno. Porque aquí por lo menos yo tengo la esperanza que voy a morir y eso se va a acabar. Pero allá es eterno, ¿sabes lo que es eternamente con la matraquilla ese? Yo espero entonces así que no lleve la lista, que está perdiendo el tiempo. Con lo único que yo no he tenido problemas es con el amor de Dios. Yo sé que Dios me ama. Y la Biblia está llena de pasajes donde Dios habla de su amor. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del fruto de sus entrañas? Aunque ella lo haga, yo no me olvidaré de ti. No te dejaré, no te desampararé. Sobre ti he fijado mis ojos. El que te toca a ti, toca a la niña de mis ojos. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Yo me voy, pero me voy a preparar lugar para ti. Y si me fuera y lo preparara, volveré otra vez a buscarte para que donde yo estoy, tú también estés conmigo. Y de mis manos nadie me arrebatará. Nadie te arrebatará. Y el que a su propio Hijo no nos negó, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Dios es amor. Y ese versículo es una hipérbole, pero exagerada. Fíjense, parece que Juan no está contento con decir que de tal manera amó Dios al mundo, que dice Dios es amor. Y cuando dice que Dios es amor, como el amor es una pasión, pero cuando tú dices que ama, hablas de un sujeto que tiene una experiencia. Pero cuando dices que Dios es amor, el amor de Dios lo absorbe de tal manera que Dios deja de ser un sujeto que tiene la experiencia del amor para convertirse en el amor mismo. Yo no tengo dudas de que Dios me ama. Ahora, el problema que yo tengo, y es el problema que tiene que tener usted si piensa, es cuando uno piensa en el amor de Dios en el contexto del sufrimiento humano. Ahí sí se llena el cuarto de agua. ¿Por qué? Ahí es donde viene el problema. Uno de los problemas más antiguos en el pensamiento humano es el sufrimiento del justo. Usted estudia filosofía y se va a encontrar con ese problema, que es de los más antiguos en la filosofía. Usted estudia filosofía de la religión y va a chocar con ese problema. El sufrimiento del justo no tiene explicación. El sufrimiento del sinvergüenza sí. Yo no le deseo mal a nadie. Pero cuando yo veo que a un sinvergüenza lo muelen, tengo como una especie de vindicación a mi dignidad. Merecido se lo tenía el sinvergüenza. Hace años yo veía un programa de televisión. Se llamaba, la traducción sería Justicia Oscura. Y era de un juez.
El derecho en Estados Unidos es muy técnico y a veces hay sinvergüenzas que salen a la calle, inocentes que los dejan presos. Entonces, este juez sabía, cuando traían sinvergüenzas a la corte, él sabía que el tipo era un bandido, pero por tecnicismos de la ley tenía que absolverlo. Y entonces cuando él terminaba su trabajo, él tenía 2 o 3 amigos que montaban en motocicletas. Y al tipo que él soltaba lo iban a buscar de noche. Y lo molían, muchachos. Y yo veía ese programa esperando los 5 minutos finales, cuando yo veía que lo agarraron y lo desbarataron al sinvergüenza. Y digo, por lo menos yo me metí en una cápsula espacial, en un mundo de justicia. Y al sinvergüenza lo soltaron por un tecnicismo de la ley, pero el juez lo iba a buscar de noche escondido y se lo llevaban, muchachos, y paleaban al tipo a que lo pateaban, lo mataban. Yo dije, pues, hubo justicia. Hubo justicia. ¿Cuál es el problema del sufrimiento y la afirmación de un Dios de amor? Pongámoslo en términos de filosofía, en términos de lógica. Tú no puedes afirmar un Dios omnipotente, un Dios bueno y el sufrimiento de sus hijos. Desde un punto de vista lógico, eso es absurdo. Si ese Dios es omnipotente, tiene el poder para evitar que su hijo sufra. Si siendo omnipotente y pudiéndolo evitar lo permite, es porque no es bueno. Dice, no, Él es bueno. Entonces, si Dios es bueno, tiene que evitar el sufrimiento de sus hijos. Y si no lo evita siendo bueno, es porque no puede, porque es impotente. Lógicamente te tienes que quedar, para que te quedes con el mal y el sufrimiento, tienes que quedarte con un Dios impotente pero bueno, o bueno pero impotente. No le busque más vuelta, que no la tiene, a menos que usted meta la cabeza como la avestruz en la tierra y diga, por fe es bueno, es omnipotente y sus hijos sufren. Bueno, porque el sufrimiento no se puede negar. Ahora, pongan eso en términos de la ley de la contradicción. La ley de la contradicción en lógica, cuando 2 proposiciones se contradicen, una de las 2 es falsa. Imaginen ahora a un oncólogo que ha probado que puede curar cualquier forma de cáncer y está en el hospital en un cuarto donde su niña de 5 años está muriendo de cáncer en medio de dolores espantosos. El médico afirma que puede curar toda forma de cáncer y abraza a la niña y le dice, esto es lo que más yo amo en la vida. Esta es mi vida. Y la niña poco a poco, en dolores espantosos, muere. Lógicamente, una de esas 2 proposiciones es falsa. O él no es el oncólogo que puede sanar cualquier cáncer, o él no ama a la niña como dice que la ama. ¿Quién de ustedes permitiría que una niña de ustedes, de 5 años, pudiéndola sanar, muriera en medio de espantosos dolores en un hospital? ¿Quién de ustedes lo permitiría? Y no tienen que decir amén, porque eso es así. Yo nunca digan amén, ¿saben por qué? Porque yo pienso que cuando un predicador dice, ¿cuántos dicen amén?, está pidiendo auxilio, agua por señas. Está diciendo, ayúdenme a convencerme que lo que yo dije es verdad. Ustedes la sanarían. Y si Dios dice que ustedes, siendo malos, pueden dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial? Entonces, la afirmación en la ley de la contradicción, o el oncólogo no puede sanarla, o no la ama como dice que la ama. Una cosa más. Ustedes saben que en filosofía se usa lo que se llaman argumentos, que no es una discusión, sino las ideas acomodadas de tal manera que den una conclusión que es irrebatible. Por ejemplo, si se acuerdan de los tiempos de la escuela, uno de los ejemplos que se usaba cuando yo era joven era: todos los hombres son mortales,
Sócrates es un hombre, por lo tanto, Sócrates es mortal. La lógica no se pregunta si todos los hombres son mortales o no, si Sócrates es un hombre o una cucaracha, no. Si se afirma todos los hombres son mortales y se afirma Sócrates es un hombre, la conclusión irrebatible es Sócrates es mortal. Vamos a usar un argumento usando versículos de la Biblia. Dios es amor. ¿Dice eso la Biblia? Sí. El amor no hace sin razón. ¿Dice eso la Biblia? Sí. Entonces el argumento es este. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Yo quiero que ustedes me den la razón a estos dos casos rápidos. Ya creo que sí, me faltan que unos minuticos ya nada más. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Aquí son así, no tienen la capacidad para aguantar hora y media de clase. Pero bueno, algún día yo vuelvo con ustedes, se hayan desarrollado y soporten la hora y media. Pero, fíjense ustedes, pónganlo de esta manera. Dios es amor, el amor no hace sin razón, todo lo que Dios hace tiene razón. Yo fui pastor de un matrimonio, tendrían unos 35, 36, 37 años, por ahí más o menos. Y una noche después del servicio me dicen, Gerardo, queremos que vengas a casa. Yo fui a la casa de ellos. Llevamos 8 años de casados, siempre hemos querido tener hijos, hemos hecho todos los tratamientos, todas las cosas que nos han dicho los médicos y no hemos podido tener hijos. Y hemos deseado tener un hijo. Ahora mira lo que nos ocurre. Olguita le ha salido aquí algo en una costilla, se diagnosticó canceroso y le están dando radiación, pero acabamos de descubrir que está en estado. Y el médico ha dicho que hay que suspender la radiación o hay que producirle un aborto. Porque si seguimos con la radiación, el feto se va a convertir en un fenómeno. Yo pensé que ellos me habían llamado para que yo les ayudara a cuál de las dos matamos. Consejo pastoral. Parece que yo hice un gesto en la cara. Me dijo, no te hemos dicho que vengas para que nos aconseje. Ya nosotros decidimos. Hemos firmado los papeles en el hospital para que se suspenda la radiación. Ya sabían que era una niña lo que tenían, para que nuestra niña nazca. Y suspendieron la radiación. Y al suspender la radiación, el cáncer se alborotó. Y Olguita a veces tenía la cabeza inflamada, a veces el busto inflamado. Yo a veces iba al hospital y dice que tenía unas fiebres altísimas. A veces dice que era tanta la fiebre que le daba deseo como de tirarse por la ventana. Una mujer de un cristianismo vertical. Preguntaba que si el esposo fue a la iglesia, que si llevaron las ofrendas, que cómo están los hermanos de la iglesia. Finalmente pudo dar a luz. Pero poco después de dar a luz, murió. A Olguita le dieron un bebé en sus manos. Esto es ser madre. Y se lo arrebataron. ¿Dónde está la razón de eso? Una mujer cristiana. No buena cristiana, como dicen en algunos países, pero como usted dice, esa es una buena cristiana, lógicamente está implicando que hay malas cristianas, y si son malas no son cristianas. Por eso yo nunca digo buen hijo, porque si es malo no es hijo. ¿Ve? Cristiana. ¿Qué razón tiene? Un predicador dominicano que conocí yo en New York, trabajaba en un ascensor, de esos ascensores viejos que eran de una manigueta que tenían, pero para accionarla él tenía que cerrar la puerta con una puerta de acordeón. Si no cerraba, aunque él hiciera esto, no funcionaba. Vivía en un barrio malo del Bronx y en el verano se traía a sus niñitos para que no estuvieran solos allí en la calle. Y un día se trae a 2 de los niños pequeños, los niños bajan al sótano a jugar. Pero el mayorcito ya se aburrió y se metió en el ascensor. Y sin cerrar la puerta activó esta manigueta.
y el ascensor funcionó. Y cuando se iba el ascensor hacia arriba, el niño más pequeñito, al ver que se quedaba solo, salió corriendo y se tiró, pero ya no le dio tiempo. Y el piso del ascensor y el primer piso cogieron al muchachito y lo trituraron. Y Paco me llama, era el nombre del padre, por teléfono y me dice: de Ávila, mira lo que me ha pasado. Y la razón de nosotros estar en Nueva York es porque ese niño tenía una enfermedad que yo no se la podía atender en mi país. Y vinimos. La razón de venir para Nueva York fue darle atención médica a este niño nuestro. Y este es el que se me muere. Y en la forma en que muere. Y Paco era un predicador que servía a Dios. Denme la razón de eso. ¿Dónde está la razón? Ahora fíjense, vamos al argumento rápidamente. Y vamos a agregarle algo que si hay algún profesor de filosofía aquí, me voy a buscar un lío con él, pero me hace falta hacerlo para explicar lo que quiero. Dios es amor. El amor no hace sin razón. Por lo tanto, todo lo que Dios hace tiene razón. Pero como hay algunas cosas que Dios hace que para mí no tienen razón, cuando yo vengo por ese túnel oscuro de la sin razón de la conducta de Dios, me reciben unos brazos que, como dice aquí, el amor, la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos. Dios no puede explicar lo que hace, no porque no tenga la capacidad de explicarlo, sino sencillamente porque nosotros no lo entenderíamos. Y cuando caemos nosotros así, en la oscuridad, nos reciben unos brazos que nos dan una paz que, así como no tiene explicación mi circunstancia, no tiene explicación por qué me siento tranquilo. Cuando yo estaba en Costa Rica, me llamaron de la clínica bíblica, y cada vez que llaman a un pastor de un hospital es para que ore por el enfermo, ate la enfermedad, reprenda la muerte. Y cuando yo entro al cuarto, el que me había llamado, yo no sabía que era un pastor. Y cuando entro, lo primero que me dice el pastor: Gerardo, lo llamé, pero no para que ore por mí. Ya hablé con los médicos, lo mío es final, ya estoy listo para irme. Hace muchos años arreglé mi vida con Dios. He fundado muchas iglesias. Lo mandé a buscar porque había oído hablar mucho de usted y quería conocerlo. Y entonces nos sentamos a conversar de su trabajo, de mi trabajo. No oré por él, no le leí Santiago, no lo ungí con aceite. Cualquiera que nos hubiera visto, dije: estos no son pastores, chicos. Estos son dos mundanos. El tipo se está muriendo y ni ora, ni lee Santiago, ni amarra la muerte, ni reprende a los demonios. No, el tipo no necesitaba eso. Tenía una paz que sobrepujaba todo entendimiento. Al hombre que yo le pregunté en la celda, ¿estás preparado? Y me recitó el versículo bíblico. Cuando estoy frente a los 8 soldados y lo único que el teniente esperaba para matar a la persona es que yo le dijera que había terminado. Tenemos un breve momento de oración frente a 8 soldados armados, dispuestos a fusilarlo. Y cuando decimos amén, me abraza con una tranquilidad que no he olvidado, con un sentido de paz, y me dice: allá nos veremos y allá nos vamos a ver. No importa la circunstancia de dolor, y así es como yo lo he podido resolver. No tengo la explicación para el sufrimiento humano. No sé por qué algunas personas cristianas pasan lo que pasan. No sé por qué a esa gente del video le pasa lo que pasa. No sé por qué a un misionero australiano en India se mete en el van para dormir con sus hijos porque su esposa había viajado a Australia, y vienen unos de esos fanáticos y amarran las puertas por afuera con alambre, le echan gasolina a la camioneta y le pegan candela y los matan allá adentro. ¿Quién tiene explicación para eso? Pero cuando no hay explicación para lo que ocurre,
Dios nos abraza con una paz que tampoco tiene explicación. Una vez una viuda me dice, Jerry, como ella me dice, ¿será que yo no amaba? Se llamaba Pepe, como el pastor, el marido de ella. ¿Será que yo no amaba a Pepe? Y le digo, ¿y por qué? Dice, porque es que tengo una tranquilidad tan grande y una paz tan grande. Digo, no, chica, es que esa es la paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Voy a una funeraria porque el hijo, un amigo mío había muerto. Su padre lo estaba visitando en Miami, murió el padre. Voy a la funeraria y no lo veía yo a él. Y entonces pues le digo yo a la señora, y mira, yo no sé por qué hay tantos Pepe, porque este hombre se llamaba Pepe también. Dice, ¿a quién usted busca? Digo, yo soy amigo de Pepe. Y me dijeron que su padre murió. Dice, sí, yo soy la madre de Pepe, es mi esposo el que murió. La señora estaba en un grupo de mujeres conversando que nadie se podría imaginar que será la viuda, chico. Entonces parece que yo hice algún gesto con la cara de sorpresa. Y me dice, sí, usted va a pensar que yo no la amaba, ¿verdad? Pero es que yo soy cristiana. La paz de Dios que sobrepuja todo entendimiento. Y observen cómo dice la Biblia ahora. Los 3 pasajes que yo les cité, de tipos desesperados. ¿Y cómo era que Habacuc dijo, te llamo de día, cuando por la mañana oro? ¿Cómo era que decía Habacuc? Así como en la iglesia, ¿no? Ay, Señor, yo te llamo por la mañana. Y no sé por qué no me contestas. ¿Y por la tarde? No, chico, eso en puertorriqueño se lo decían enfogonado. Lo que pasa es que la gente no se atreve a expresar su corazón ante Dios. Se creen que lo que están sintiendo Dios no se entera de eso. Como algunos hermanos en iglesias, no aquí, pero en otros lugares, que me dicen, te quiero hacer un chiste, pero no me gusta hacerlo en el santuario. Vamos al estacionamiento. Porque como Dios se queda aquí y no va abajo, allá Él no lo va a oír. Ya, me dijeron que acabara. Bueno, mira, entonces tengo que quedar esto sin conclusión, pero bueno. Ya le dije lo más importante. Ahora, esto sí tengo que ponerlo ahí, aunque me maten, aunque no me dejen para el segundo culto. Esa paz no es así como la gente se piensa. Observen ustedes que esa paz tiene otra cosita, que es la condición. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acciones de gracia. Y la paz de Dios. Ven la función de la conjunción copulativa y. Esa paz no es una paz misteriosa ni mágica. ¿Por qué alguna gente en la crisis no sienten esa paz? Porque esa paz no es un arte mágico. Esa paz resulta de satisfacer la conclusión. Por nada estéis preocupados, pero presenten ante Dios el objeto de la preocupación. Y Dios tomará la preocupación y te dará la paz que sobrepuja todo entendimiento. Y el otro pedazo se lo dejo para la próxima vez. Que Dios me los bendiga, me los cuide, me los guarde. Le damos gracias a Dios. Me imagino que le gustaría seguir escuchando al pastor, pero el tiempo es así. Hay otro servicio que viene después de este y tenemos que culminarlo. Pero no antes, sin pedir a mis hermanos anfitriones que pasen hasta aquí adelante. Una forma también de adorar a Dios es a través de los diezmos y ofrendas que el pueblo de Dios ha traído. Y vamos a adorarle con un corazón agradecido. Quiero invitar a mis hermanos que ya están pasando aquí adelante, por favor, y a la congregación que inclinen sus rostros para poderle dar gracias al Señor por este tiempo. Oremos, por favor. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Gracias por tu siervo que has traído para poder bendecir, alentar y enseñar a tu pueblo. Ahora te queremos honrar, Señor, y adorar a través de los diezmos y ofrendas que tu pueblo ha traído en gratitud. Bendice y prospera, Señor, a cada uno de mis hermanos que con gratitud vienen, Señor, trayendo de lo mucho que tú le has dado.
Eres un Dios fiel, eres un Dios bueno en gran manera. Y te alabamos y te adoramos en Cristo Jesús. Amén. Verán las flores y sus colores, lo que Dios creó. Apreciaré su hermosura contemplando su poder. Mira las flores y sus colores, lo que Dios creó. Apreciaré su hermosura contemplando su poder. Qué bellas sus colores dan gozo, su aroma perfumando la vida. Si las aves cantan su gloria y las flores su hermosura, yo cantaré anunciando su amor y su poder. Si las aves cantan su gloria y las flores su hermosura, yo cantaré anunciando su amor y su poder, su gloria demostrado en su creación, su amor que transforma el corazón. Mira las flores y sus colores, lo que Dios creó. Apreciaré. A ver, todos con las palmas, vamos, esas palmas, alabando al Señor. Vamos. Mira las flores y sus colores, lo que Dios creó. Apreciaré su hermosura contemplando su poder. Qué bellas sus colores dan gozo, su aroma perfumando la vida. Eso es. Si las aves cantan su gloria y las flores su hermosura, yo cantaré anunciando su amor y su poder. Si las aves cantan su gloria y las flores su hermosura, yo cantaré anunciando su amor y su poder, su gloria demostrado en su creación, su amor que transforma el corazón.
Le damos gracias al Señor por este precioso tiempo. Me imagino que muchos quisieran todavía quedarse ahí, en sus asientos, pero este servicio ha culminado por el día de hoy. Dios los bendiga, hermanos. Están despedidos, los esperamos el próximo domingo.